Introducción al libro de Jueces, contexto histórico y temático. El libro de Jueces, uno de los textos centrales del Antiguo Testamento, narra un período crucial en la historia de Israel tras la conquista de Canaán liderada por Josué. Situado cronológicamente entre el Éxodo y el establecimiento de la monarquía bajo Saúl, este libro describe un ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que define a las tribus israelitas en su intento por consolidarse como una nación bajo la guía divina. Este contexto histórico es vital para entender no solo los eventos narrados, sino también los temas teológicos subyacentes que lo atraviesan. La estructura del libro puede dividirse en tres grandes bloques. Un prólogo introductorio, jueces 1 a 2, el cuerpo central donde se relatan las historias de los jueces, jueces 3 a 16, y un epílogo que incluye episodios complementarios que refuerzan el mensaje principal, jueces 17 a 21. El prólogo establece el marco general del conflicto entre Israel y los pueblos cananeos, destacando cómo la falta de unidad y compromiso con Dios lleva a una progresiva decadencia espiritual y social. A partir de ahí, el cuerpo principal desarrolla el ciclo de pecado y redención mediante los relatos de figuras clave como Otniel, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Finalmente, el epílogo profundiza en la fragmentación moral y política de las tribus, ilustrando las consecuencias devastadoras de abandonar los principios de justicia y lealtad a Dios. El tema central del libro gira en torno a la relación cíclica entre la fe y la obediencia de Israel hacia Yahvé y las consecuencias de su desobediencia. Este patrón recurrente no solo revela la naturaleza humana, propensa al pecado y al olvido de sus responsabilidades espirituales, sino también la misericordia y paciencia de Dios, quien constantemente interviene para restaurar a su pueblo. Los jueces, como líderes provistos por Dios en momentos críticos, encarnan tanto el potencial humano para la redención como las limitaciones inherentes a la confianza exclusiva en figuras humanas. En última instancia, el libro de Jueces subraya la necesidad de un liderazgo divino y estable, preparando el terreno para la demanda de un rey en los libros posteriores. Este texto no solo cumple una función histórica, sino también una profunda relevancia teológica y ética, explorando conceptos como la justicia, la fidelidad y las consecuencias del alejamiento de Dios. A través de sus narrativas ricas y complejas, el libro traza un mapa de las luchas internas y externas de Israel, ofreciendo lecciones atemporales sobre la importancia de mantener una relación constante y genuina con lo divino. Así, el libro de Jueces se erige como un puente entre el Éxodo y la monarquía, marcando un punto de inflexión en la identidad y destino del pueblo elegido. El ciclo de apostasía y liberación, patrones recurrentes en Jueces. Uno de los elementos más distintivos del libro de Jueces es el ciclo repetitivo de apostasía, opresión, clamor y liberación que define la experiencia de Israel durante este período. Este patrón no es solo un fenómeno histórico, sino también un mecanismo literario que sirve para transmitir lecciones profundas sobre la naturaleza humana y la relación entre el pueblo y Dios. En cada iteración del ciclo se observa cómo la falta de fidelidad de Israel hacia Yahvé conduce inevitablemente a consecuencias negativas, mientras que su arrepentimiento y dependencia de Dios restauran temporalmente la paz y la prosperidad. El ciclo comienza con la apostasía, un acto colectivo de rebelión contra los mandamientos divinos. Después de la muerte de Josué y los ancianos que lo sucedieron, Israel cae en la idolatría y abandona el culto exclusivo a Yahvé, adoptando prácticas religiosas de los pueblos cananeos. Esta desobediencia es presentada no solo como un acto de ingratitud hacia Dios, quien había entregado la tierra prometida, sino también como una señal de su inmadurez espiritual. Como respuesta, Dios permite que las tribus sean oprimidas por enemigos poderosos, como los moabitas, los filisteos o los madianitas. La opresión actúa como una herramienta de disciplina divina, diseñada para recordar a Israel la necesidad de volver a su pacto con Dios. Sin embargo, esta etapa de sufrimiento no permanece indefinidamente. Cuando el peso de la opresión se vuelve insostenible, Israel clama a Dios en busca de ayuda. Este clamor es un momento clave dentro del ciclo, ya que representa el reconocimiento de su error y el deseo de reconciliación. Es aquí donde la misericordia de Dios se manifiesta de manera evidente, enviando hasta un juez que libera al pueblo de la opresión.
Estos líderes no son reyes ni gobernantes permanentes, sino figuras provistas específicamente para enfrentar crisis particulares. Su papel combina aspectos militares, políticos y espirituales, ya que actúan como mediadores entre Dios y el pueblo. Una vez que el juez logra derrotar al enemigo y restaurar la paz, Israel entra en un período de calma temporal. Sin embargo, este estado de tranquilidad nunca dura indefinidamente. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones olvidan tanto el sufrimiento anterior como la intervención salvadora de Dios, repitiendo así el ciclo de apostasía. Este patrón recurrente no solo subraya la fragilidad de la fe humana, sino también la paciencia infinita de Dios, quien sigue respondiendo a los llamados de su pueblo a pesar de su constante desobediencia. El ciclo de jueces tiene profundas implicaciones teológicas y morales. Por un lado, refleja la tensión entre la soberanía divina y la libertad humana. Dios permite que Israel experimente las consecuencias de sus acciones, pero siempre está dispuesto a intervenir cuando el pueblo se arrepiente. Por otro lado, el ciclo también destaca la importancia de la memoria colectiva y la educación espiritual. Cada vez que Israel olvida su historia y su relación con Dios, cae nuevamente en el pecado. Esto sugiere que la fidelidad requiere no solo un acto inicial de compromiso, sino también un esfuerzo continuo por recordar y vivir según los principios divinos. En términos narrativos, este patrón cíclico proporciona una estructura coherente al libro, permitiendo que cada historia de un juez sea entendida como parte de un todo mayor. Al mismo tiempo, las diferencias individuales entre los jueces añaden matices únicos al ciclo. Por ejemplo, algunos jueces, como Débora, representan modelos de sabiduría y liderazgo justo, mientras que otros, como Sansón, muestran las consecuencias de la arrogancia y el egoísmo. Estos contrastes enriquecen el mensaje global del libro, mostrando que el éxito o fracaso de Israel no depende únicamente de la intervención divina, sino también de la calidad moral y espiritual de sus líderes. En resumen, el ciclo de apostasía y liberación en Jueces no es solo un relato histórico, sino una lección eterna sobre la naturaleza humana y la dinámica de la relación con lo divino. A través de este patrón, el libro subraya la importancia de la fidelidad, la memoria y la dependencia de Dios, mientras expone las consecuencias inevitables de la desobediencia. Este mensaje resonaba particularmente en el contexto de la antigua Israel, pero su relevancia trasciende el tiempo, ofreciendo reflexiones valiosas para cualquier comunidad que busque vivir en armonía con principios éticos y espirituales. Las figuras centrales, los jueces de Israel. Dentro del vasto tapiz narrativo del libro de Jueces, los jueces emergen como figuras heroicas, cuya misión primordial era restaurar el orden y la justicia en medio del caos y la opresión. Cada uno de estos líderes, desde Otniel hasta Sansón, desempeñó un rol crucial en la historia de Israel, enfrentándose no solo a enemigos externos, sino también a las debilidades internas del propio pueblo. Sus historias, llenas de triunfos y tragedias, revelan tanto el carácter providencial de Dios como las limitaciones inherentes al liderazgo humano. Otniel, el primer juez mencionado en el libro, encarna el ideal de un líder justo y obediente. Originario de la tribu de Judá, fue elevado por Dios para librar a Israel de la opresión de los moabitas. Su historia, aunque breve, establece un patrón temprano. El juez como instrumento directo de la voluntad divina. Otniel no solo derrotó militarmente al enemigo, sino que también restauró un periodo de paz de 40 años. Sin embargo, su figura también sirve como un recordatorio de la transitoriedad de la fidelidad humana. Una vez que él dejó de liderar, Israel rápidamente regresó a su comportamiento errático, demostrando que incluso los períodos de estabilidad requerían una vigilancia constante para evitar el retorno al pecado. Débora, por su parte, rompe moldes tradicionales al ser la única mujer juez mencionada en el libro. Su liderazgo no solo es militar, sino también espiritual y judicial. Desde su posición como profetisa, ella guió al pueblo desde su asiento bajo una palmera, simbolizando la justicia y la sabiduría que emanaban de su conexión con Dios. Su participación en la victoria sobre los cananeos, junto con Barak, resalta la importancia de la colaboración y la confianza mutua. La batalla de Taanac, donde el ejército de Sísara fue derrotado gracias a la intervención estratégica de Débora y la valentía de Jael, subraya cómo la fe en Dios puede superar las limitaciones aparentes de recursos y fuerza bruta.
Débora no solo fue una líder efectiva, sino también un modelo de integridad y coraje en un mundo dominado por hombres. Gedeón representa otra faceta del liderazgo en Jueces. Inicialmente retratado como un hombre inseguro y de baja estima, su transformación bajo la dirección divina es uno de los puntos altos del libro. Dios lo eligió precisamente por su humildad, demostrando que el éxito no depende de la fuerza personal, sino de la obediencia a la voluntad divina. La eliminación de los ídolos de su padre, el uso de un ejército reducido para derrotar a los madianitas y la posterior destrucción de los altares paganos enfatizan cómo la fe puede convertir a los débiles en héroes. Sin embargo, la historia de Gedeón también contiene advertencias sobre los peligros de la complacencia. Después de su victoria, permitió que se fabricara un efod que, con el tiempo, se convirtió en un objeto de idolatría, alimentando nuevamente el ciclo de apostasía. Jefté, en contraste, presenta una mezcla de fortaleza y tragedia. Su ascenso al liderazgo es impulsado por la necesidad desesperada de Israel frente a los amonitas, quienes amenazaban con aniquilar al pueblo. A pesar de su origen humilde y su pasado conflictivo, Jefté demostró ser un estratega hábil y un líder decidido. Su juramento imprudente de sacrificar lo primero que saliera a recibirlo tras su victoria, que resultó ser su propia hija, ilustra cómo el orgullo y la impaciencia pueden llevar a consecuencias devastadoras. Este episodio agrega una dimensión trágica a su historia, recordando que incluso los líderes más capaces están sujetos a errores humanos. Finalmente, Sansón emerge como el juez más controvertido y complejo del libro. Dotado de una fuerza sobrehumana otorgada por Dios, su vida está marcada por una serie de decisiones impulsivas y destructivas. Su relación con Dalila, su traición y su captura por los filisteos revelan cómo el talento y el favor divino pueden ser arruinados por la debilidad personal. Sin embargo, incluso en su caída, Sansón encuentra redención al final de su vida, cuando después de ser cegado y encadenado, invoca a Dios para realizar un último acto heroico que destruye a sus opresores. Su historia sirve como un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, la misericordia de Dios puede obrar a través de personas imperfectas. Cada uno de estos jueces, con sus virtudes y defectos, contribuyó a moldear la identidad de Israel durante este periodo turbulento. Sus roles no solo fueron instrumentales en la liberación del pueblo, sino también en la enseñanza de lecciones fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la dependencia de Dios. A través de ellos, el libro de Jueces explora tanto el potencial humano para la grandeza como las consecuencias inevitables de la imperfección, subrayando que el verdadero éxito no reside en la fuerza personal, sino en la alineación con la voluntad divina. Fragmentación moral y político-social. El episodio de Mica y la tribu de Dan. El epílogo del libro de Jueces, que abarca los capítulos 17 a 21, profundiza en la fragmentación moral y político-social que caracterizó a las tribus de Israel durante este periodo. Este segmento, a menudo considerado como un apartado independiente dentro del libro, ofrece dos episodios clave que ilustran cómo la ausencia de liderazgo centralizado y la desobediencia sistemática condujeron a un deterioro significativo en la cohesión y los valores éticos del pueblo. Entre estos episodios, el relato de Mica y la tribu de Dan destaca como un ejemplo emblemático de la corrupción religiosa y la ambición territorial que definieron la época. La historia de Mica comienza con un acto de deshonestidad familiar. Este hombre, oriundo de la región montañosa de Efraín, robó plata de su madre, solo para devolverla después de escucharla maldecir al culpable. En lugar de utilizar el dinero recuperado para reparar el daño causado, la madre decidió consagrarlo a Dios, aunque de manera poco ortodoxa. Construyó un ídolo y contrató a un levita itinerante para que actuara como sacerdote en un santuario doméstico improvisado. Este episodio no solo muestra la trivialización de la religión, sino también la creciente tendencia a sustituir el culto genuino a Yahvé por prácticas sincréticas y supersticiosas. La frase emblemática que resume la mentalidad predominante: en aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía, aparece por primera vez en este contexto, subrayando la ausencia de autoridad moral y legal que pudiera guiar al pueblo. La corrupción religiosa en casa de Mica adquiere un giro aún más preocupante cuando la tribu de Dan, en su búsqueda de territorio, decide apropiarse del santuario improvisado.
Los danitas, enfrentados a la resistencia de los amorreos y la imposibilidad de conquistar su asignación original en la tierra prometida, optaron por buscar una nueva ubicación. Durante su expedición interceptaron el hogar de Mica, donde confiscaron el ídolo, los utensilios religiosos y al levita, quien accedió a servirles como sacerdote oficial. Este acto de pillaje no solo demuestra la falta de respeto por la propiedad y la autoridad legítima, sino también cómo la ambición tribal podía justificar cualquier acción, incluso aquellas que violaban los principios básicos de justicia y rectitud. Al establecerse en Laís, renombrada como Dan, los danitas institucionalizaron el culto idólatra, perpetuando una práctica que eventualmente contaminaría a toda la nación. El segundo episodio del epílogo, centrado en la tribu de Benjamín y el incidente de Gabá, amplifica las tensiones político-sociales dentro de Israel. La narrativa describe un crimen atroz cometido por los habitantes de Gabá, quienes violaron y asesinaron brutalmente a la concubina de un levita itinerante. Este acto bárbaro provocó una respuesta colectiva de las otras tribus, quienes declararon guerra a Benjamín. La batalla resultante tuvo consecuencias devastadoras. La casi exterminación de la tribu de Benjamín y el subsiguiente esfuerzo por preservar su existencia mediante matrimonios forzados con mujeres de Jabes de Galaad. Este episodio ilustra cómo la falta de un sistema judicial centralizado y la prevalencia de la violencia ciega podían llevar a la desintegración interna de las tribus. Ambos relatos, el de Mica y el de Gabá, refuerzan el mensaje central del libro de Jueces. Sin un liderazgo claro y una orientación moral firme, la sociedad tiende hacia el caos y la fragmentación. La corrupción religiosa, la ambición territorial y la violencia interpersonal son síntomas de un orden social descompuesto, incapaz de sostenerse sin principios compartidos y una autoridad reconocida. Además, estos episodios anticipan la demanda futura de un rey, quien sería visto como la solución a la inestabilidad crónica que aquejaba a Israel. En última instancia, el epílogo no solo cierra el libro de Jueces con un tono sombrío, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la necesidad de una estructura política que garantice la justicia y la unidad. La lección central de Jueces, dependencia divina y liderazgo humano. El libro de Jueces deja una lección ineludible sobre la necesidad imperiosa de depender de Dios y la fragilidad inherente del liderazgo humano. A través de sus ciclos repetitivos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación, el texto subraya cómo la ausencia de una relación constante con lo divino conduce inevitablemente al desorden y la decadencia. Los jueces, aunque figuras clave en la restauración temporal de Israel, no logran ofrecer una solución definitiva a los problemas del pueblo debido a las limitaciones inherentes a su condición humana. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre las paralelas contemporáneas que pueden extraerse de estas lecciones antiguas. Primero, la dependencia de Dios se presenta como un principio central en Jueces. Cada vez que Israel abandona su compromiso con Yahvé, cae en la idolatría y pierde su sentido de propósito colectivo. La idolatría no solo implica la adoración de dioses falsos, sino también la sustitución de los principios divinos por intereses personales o tribales. Hoy en día, este mensaje sigue siendo relevante en un mundo donde las prioridades materialistas y egocéntricas a menudo eclipsan los valores éticos y espirituales. La sociedad moderna, enfrentada a desafíos globales como la injusticia social, la corrupción y la fragmentación comunitaria, podría beneficiarse enormemente de un retorno a principios universales de justicia y compasión que trasciendan intereses individuales. Así como Israel experimentó liberación al acudir a Dios, las comunidades actuales podrían encontrar soluciones duraderas al recurrir a principios morales sólidos y universales. Por otro lado, el liderazgo humano, tal como se presenta en Jueces, está plagado de falibilidades y contradicciones. Los jueces, aunque provistos por Dios, no logran establecer un orden permanente debido a sus propias debilidades. Gedeón, por ejemplo, sucumbió a la tentación de crear un efod que se convirtió en un objeto de idolatría, mientras que Sansón permitió que su carácter impulsivo y su debilidad por Dalila lo llevaran a la ruina. Estos ejemplos subrayan que ningún líder humano, por más carismático o capacitado que sea, puede sustituir completamente la necesidad de una autoridad moral superior. En el contexto actual, esto resuena especialmente en debates sobre la gobernanza y el liderazgo político.
Los líderes contemporáneos, enfrentados a crisis económicas, sociales y ambientales, deben recordar que su eficacia depende no solo de sus habilidades personales, sino también de su capacidad para actuar con integridad y en consonancia con principios éticos universales. Además, el libro de Jueces plantea una crítica implícita a la confianza excesiva en figuras humanas para resolver problemas sistémicos. La ausencia de un liderazgo centralizado en Israel refleja cómo una sociedad sin una estructura clara de autoridad puede caer fácilmente en el caos. En el mundo moderno, esta crítica encuentra ecos en sistemas políticos y sociales donde la fragmentación y la polarización debilitan la capacidad colectiva para abordar desafíos complejos. La demanda de un rey en los capítulos finales de Jueces anticipa la necesidad de una autoridad estable y unificada, un principio que sigue siendo relevante en la discusión sobre la gobernanza democrática y la importancia de instituciones fuertes y transparentes. Finalmente, el libro de Jueces invita a una reflexión sobre el papel de la fe y la ética en la construcción de sociedades justas y cohesionadas. La frase recurrente, cada cual hacía lo que bien le parecía, no solo describe la anarquía moral de la época, sino también una advertencia sobre las consecuencias de la relatividad ética. En un mundo donde las normas morales a menudo se ven como subjetivas o negociables, Jueces nos recuerda que la ausencia de principios compartidos conduce inevitablemente a la fragmentación y el conflicto. Para las comunidades actuales, esto implica la necesidad de fomentar diálogos inclusivos que prioricen el bien común y la solidaridad, reconociendo que la verdadera unidad no puede construirse sobre la base de intereses individuales o grupales aislados. En resumen, el libro de Jueces no solo ofrece una crónica de los desafíos enfrentados por Israel en su búsqueda de identidad y estabilidad, sino también una serie de lecciones atemporales sobre la importancia de la dependencia divina, la fragilidad del liderazgo humano y la necesidad de principios éticos compartidos. Estas enseñanzas encuentran eco en los dilemas contemporáneos, recordándonos que las soluciones duraderas a los problemas sociales y políticos requieren una combinación de liderazgo responsable, compromiso moral y una visión trascendental del propósito humano. Reflexiones finales. El legado perenne de Jueces. El libro de Jueces, con su narrativa vibrante y sus complejos personajes, deja un impacto duradero que trasciende su contexto histórico. Más allá de ser un registro de eventos pasados, este texto bíblico se erige como un espejo que refleja tanto las luchas internas del ser humano como las tensiones inherentes a la búsqueda de justicia y unidad en una sociedad fragmentada. A través de sus ciclos de pecado y redención, el libro subraya una verdad universal. La fragilidad humana es inseparable de nuestra capacidad para la grandeza, y ambos extremos están profundamente entrelazados con nuestra relación con lo divino. Lo que hace que Jueces sea tan relevante, incluso en el presente, es su honestidad implacable acerca de la naturaleza humana. Los jueces, aunque elevados por Dios como instrumentos de cambio, no son retratados como figuras perfectas o infalibles. Son hombres y mujeres que, en su mayoría, luchan contra sus propias debilidades mientras intentan cumplir con una misión mayor. Gedeón, por ejemplo, comienza como un hombre lleno de dudas, pero su fe en Dios lo transforma en un líder capaz de derrotar a enemigos formidables. Sin embargo, su posterior complacencia en la idolatría demuestra que el éxito no garantiza la permanencia en la virtud. De manera similar, Sansón, dotado de una fuerza sobrehumana, se convierte en una advertencia sobre cómo el talento y el favor divino pueden ser desperdiciados por la arrogancia y la falta de autodisciplina. Estos relatos resuenan hoy porque nos recuerdan que nuestras capacidades y logros no nos eximen de la responsabilidad ética ni de la necesidad de humildad. Pero quizás el mensaje más poderoso de Jueces radica en su crítica al individualismo desmedido y la falta de liderazgo moral colectivo. La frase recurrente, cada cual hacía lo que bien le parecía, no solo describe la anarquía moral de la época, sino que también sirve como una advertencia atemporal. En un mundo contemporáneo, donde las prioridades personales a menudo eclipsan el bien común, este texto nos invita a reflexionar sobre el costo de la fragmentación social y la ausencia de principios compartidos. La ausencia de un rey en Israel no solo simboliza la falta de una autoridad política, sino también la carencia de una visión unificada que guíe al pueblo hacia un propósito colectivo. Este vacío
que lleva inevitablemente al caos, es una lección que resuena en debates actuales sobre la importancia de instituciones fuertes, la ética en el liderazgo y la necesidad de valores universales que trasciendan intereses individuales. En última instancia, el impacto de Jueces no se limita a sus páginas, sino que se extiende a cómo nos desafía a pensar en nuestras propias vidas y comunidades. Nos recuerda que la justicia y la unidad no pueden construirse sobre bases frágiles, como el poder personal o la conveniencia momentánea, sino que requieren una dependencia consciente de principios más elevados. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la fuerza física o en el carisma, sino en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y buscar orientación en algo más grande que nosotros mismos. Y nos advierte que, sin una conexión genuina con lo divino y sin una dedicación constante a la justicia, cualquier esfuerzo por construir una sociedad equitativa está destinado a fracasar. Por lo tanto, Jueces no es solo una crónica de un periodo oscuro en la historia de Israel, sino también una invitación a examinar nuestro propio camino. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos haciendo lo que bien nos parece o estamos buscando lo que es recto? ¿Estamos construyendo nuestras vidas y nuestras comunidades sobre cimientos sólidos o estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a Israel al caos? En un mundo que a menudo parece estar atrapado en ciclos similares de apostasía y redención, el mensaje de Jueces sigue siendo una llamada urgente a la reflexión, la acción y la esperanza.